¿Cómo nosotros podemos proteger nuestro dinero, nuestra inversión? Personas que han entregado una suma determinada por una casa y que después se ven en medio de una estafa. Ha habido un aumento muy importante del precio de la vivienda. El caso de Indizar con el señor Rivera Ledesma. ¿Por cuáles causas podemos demandar a un vendedor? El consumidor detectó que hay violación de este artículo de la ley del consumidor. Con eso yo demando civilmente a los tribunales. Nuestro Código Civil tiene casi 200 años. ¿Tú me entiendes? Todo eso, el tema de las calidades. Le van a comprar, por ejemplo, a una sucesión. Son muchos copropietarios. Señores, dejen eso claro ahí. Amigos de YouTube, en nuestro espacio recibimos al abogado Juan Miguel Castillo Roldán. Hay muchas amenazas, hay muchas alertas y sobre todo mucha gente quiere saber cuáles herramientas tiene a mano para defenderse ante la compra de una vivienda o cualquier otro inmueble. Bienvenido. José, para mí es un gusto estar de vuelta. Hace como 2 años que yo no vengo para acá. Claro que sí, fue cuando estábamos justamente al lado, que era un poquito más pequeño y ahora tenemos un poquito más de espacio. Así es, no, pero yo estoy encantado de volver. Ese día hablamos sobre extinción de dominio. Sí. Sí, así es. Y que logramos que justamente el pueblo entendiera mucho más la situación y después se le aplicaron los cambios necesarios. José, después de ese programa que yo hice contigo, la verdad que más del 85-90% de las críticas que comentamos en este programa contigo se aplicaron al proyecto que finalmente fue aprobado en el Congreso Nacional. Qué bueno. O sea, muchas de las cosas que nosotros criticamos en el video que se hizo viral, que yo hice también, sí. Muchas cosas se corrigieron. El tema de el carácter retroactivo, muchas cosas se corrigieron. O sea que hay cosas que no comparto de la ley, pero el producto final, por lo menos, se nota que ellos escucharon no solamente las críticas mías, de muchos profesionales del derecho muy destacados, que señalaron algunas incongruencias de la ley, algunas desventajas, cosas que eran francamente inconstitucionales. O sea que el producto final yo me atrevo a decir que en general cumplió con esas críticas que nosotros hicimos, aunque también hay algunas cosas que sobrevivieron. Claro que sí. No, tú sabes que siempre hay algunas que se imponen, que son dependiendo quién esté al frente del país y sobre todo también de la manera en que se cubren los legisladores para que a ellos no se les aplique primero esas reglas. Y ahí hubo una cosita por ahí que ellos buscaron la forma de maniobrar. De hecho, ahora mismo a los fiscales se les está entrenando para iniciar la aplicación de la ley y también, no sé si lo sabes, José, que se aprobó hace poco la ley de administración de bienes incautados, que es también como otra especie de brazo ejecutor de la ley de extinción de dominio. Un complemento de la extinción de dominio. Exacto, para ver cómo se van a administrar esos bienes que son incautados en el marco de un proceso penal o también de un proceso de extinción de dominio. O sea que tenemos nueva normativa en ese lado, sí. Claro que sí, pero ahora nos motiva la parte inmobiliaria, que tú manejas muy bien. Y en el exterior me habían pedido esta entrega las personas que ven las exclusivas de José Peguero y decía, pero nosotros queremos herramientas para saber cómo nosotros podemos proteger nuestro dinero, nuestra inversión ante los continuos casos que se vienen ventilando de personas que han entregado una suma determinada por un apartamento, por una villa, por una casa y que después se ven en medio de una estafa. ¿Qué tú le puedes decir a esas personas para que tomen en cuenta y eviten caer en la garra de un fraude? Mira, yo creo que el momento es oportuno. Tú sabes que las personas ahora cobran el doble sueldo por Navidad. Ay, sí. Hay gente que va a hacer planes para comprar su vivienda en el 2024. A ver, no solamente comprar, también están los que van a alquilar también. Entonces, tú sabes que te mandé incluso algunos enlaces de noticias con algunas capturas, algunos cuadros también con gráficas de cómo ha aumentado el precio del sector inmobiliario. Señores, ustedes ven la noticia, ven el mercado inmobiliario, han visto los precios de los apartamentos, de la casa, saben que ha habido un aumento muy importante del precio de la vivienda y de hecho se ha acelerado con posterioridad al COVID. Más de un 40% de las casas ha aumentado de precio post pandemia. De hecho, República Dominicana fue insertada en varias listas internacionales, en la revista Bloomberg, en la revista Forbes. Nosotros ahora mismo estamos entre las ciudades más caras de toda América Latina y del Caribe para comprar y para alquilar. Solamente en alquiler se estima que supera por 190 y pico por ciento el precio del alquiler promedio en relación al salario promedio, para que tú tengas una idea. Santo Domingo en particular es un caso extremo de aumento de precio en el sector inmobiliario. Han habido aumentos del año 2018 que se estiman un 88%. Eso significa que las personas ahora tienen que estar más pendientes que nunca de las inversiones que van a hacer
ya sea que van a comprar una casa para vivirla o para hacer negocio, pero también ahora hay más oportunistas, más gente viva, como se puede decir, que quieren hacer fraude porque saben que la gente está desesperada buscando alguna oportunidad inmobiliaria y cuando ve algo que se ve muy atractivo dice, wow, pero esto es demasiado bueno para ser cierto, y resulta que es un engaño. Pasan casos muy lamentables que usted ha visto en la prensa, constructoras que no existen, con proyectos inmobiliarios de torres que nunca fueron aprobados, con alturas que no se corresponden con la altura máxima permitida en el sector. Y la gente termina dando una sorpresa muy desagradable porque estamos hablando de millones de pesos que pueden perder en un mal negocio. Entonces, parte de lo que yo hago como abogado, y lo hemos hablado mucho sobre el material que yo hago, es contenido educativo. En @legalcpr, que es un perfil educativo que yo tengo en Instagram. Muy buen trabajo, sí. Muchísimas gracias. Excelente. Yo hago video educativo para informar a la gente, que la gente conozca las leyes, que conozca la Constitución, tratados internacionales, jurisprudencia, casos de estudio, que la gente entienda el derecho dominicano, que entienda sus derechos y sus deberes, para contribuir a una ciudadanía un poquito más empoderada, que seamos todos un poquito menos borregos. Yo lancé en estos días una nueva serie de videos, apenas llevo uno publicado, pero ya hay varios filmados, que es solamente sobre contratos. La importancia de usted procurar que cualquier negocio que usted vaya a hacer, siempre haya un buen contrato, un contrato bien elaborado, bien redactado, para tratar de prever todas las situaciones que se pueden dar en la práctica. Entonces, ¿cuáles elementos debe incluir un buen contrato para que el público los pueda tomar en cuenta? Se habla, por ejemplo, de la variación en el precio producto de la inflación, de un margen allí que puede ser utilizado en favor del constructor, que puede decir, mira, calculamos esta vivienda que se iba a construir en 5 años, y en 5 años la inflación hizo que yo incurriera en gastos más elevados para entregarte tu casa. También está la fecha, que a veces se le promete en tiempo determinado y después no se cumple. Y después que a veces, a pesar de haber iniciado el proyecto, se necesita una permisología adicional que a veces se toma mucho más tiempo, que depende de medio ambiente, que si depende del uso de suelo de los ayuntamientos, y ahí se estanca esa construcción y esa persona que ya tenía previsto recibir ese inmueble en un tiempo determinado, ahora no sabe en qué momento se le va a entregar. Mira, un buen contrato de compraventa de un bien inmueble puede ser algo muy extenso, ¿verdad? La gente a veces se recuesta de que, bueno, te mandan un contrato de 3 páginas, entiende que con eso está bien, cuando pueden pasar muchas cosas. Entonces usted le voy a decir a tu audiencia cuáles son quizás las primeras cosas que se tiene que fijar. Si es un contrato, por ejemplo, de compraventa de un inmueble, tienes que fijarte en la calidad de la persona que actúa como suscribiente, es decir, el propietario. Tú tienes que fijarte que quien está vendiendo el inmueble tiene la calidad de propietario con la titularidad del derecho de propiedad. Es decir, que quien te está vendiendo, José Peguero, por ejemplo, con su cédula, con todos sus generales, es quien figura como propietario en el certificado de título o en la constancia anotada. Entonces, esos son los 2 tipos de documentos oficiales avalados por el Estado Dominicano de conformidad con el derecho de propiedad que garantiza el Estado a través de la Constitución Dominicana, que dice la Constitución Dominicana en su artículo 50, me parece, el derecho de propiedad, que se garantiza la propiedad inmobiliaria. Y en el caso de la ley 10805, que es la ley de registro inmobiliario, entonces están los tipos de titulaciones, que son certificado de título y constancia anotada. José Peguero, si te vende como propietario, él tiene que figurar en ese documento, que puede ser o el certificado o la constancia anotada. Eso se puede hacer por internet. O sea, yo lo puedo verificar en alguna web del Estado, que de repente esa persona me diga a mí que está vendiendo X inmueble y que yo quiera corroborarlo. ¿En qué página del Estado yo puedo corroborar con información fidedigna que ese es el titular? Mira, si a ti el vendedor, vamos a poner que tú eres el comprador ahora, si el vendedor te da una información básica que contenga, por ejemplo, la matrícula del inmueble y un serial, señores, si ustedes ven un certificado de título, vamos, no sé si pueden poner quizás un ejemplo en pantalla. Claro que sí, aquí lo estamos colocando. Aquí hay un certificado de título. Tú vas a tener muchísima información, la extensión, cuántos metros tiene, el folio, libro, los datos del propietario de acá. ¿Qué pasa? Hay una parte que te va a decir la matrícula arriba a la derecha generalmente, y eso aplica tanto para los certificados de título como para la constancia anotada. El número de matrícula es lo que se va a utilizar para consultar tanto
con una solicitud a registro de título de una certificación de estatus jurídico, pero también con consulta de productos que tú puedes hacer a través de la página de registro inmobiliario, que creo que es ri.gov.do, en combinación con un código de barra abajo, que es el serial. Si usted no sabe ubicarlo, tranquilo, porque usted entra a la página de registro inmobiliario, consulta de productos y tú le das a un signo de interrogación y te va a decir, mira, ¿dónde está la matrícula? ¿Dónde está el serial? Esa consulta elemental te va a decir quién es el propietario y de qué inmueble se trata. Muy bien. ¿Qué pasa? Si tú eres vendedor, José, yo no te recomiendo a ti, y tú fueras mi cliente, ¿verdad? Sí. No andes entregando a cualquier persona una copia de tu certificado de título o de tu constancia anotada. Vamos a decir de título para no alargarlo tanto. Porque puedes incurrir en un riesgo de que te produzcan algún tipo de fraude, de falsificación del título. Señores, no anden regalando su copia de título. Si la persona desea verla, se la puedes mostrar. Si tú ya vas a firmar un contrato de promesa de compraventa o de opción a compra, ya entonces ahí le puedes entregar una copia del título. Tú puedes solicitarle al vendedor quizás la numeración que yo acabo de mencionar, la matrícula, claro, y el serial, para tú hacer las averiguaciones, pero no andes regándolo así porque es un riesgo de seguridad y hay muchos casos de falsificación en la práctica. O sea, tú puedes consultarlo de esa manera, pero lo ideal es hacerlo con una solicitud de certificación de estado jurídico de inmuebles. Señores, ustedes con menos de 5,000 pesos, si se le pagan a un mensajero, si le pagan a un abogado quizás un poquito más probablemente, usted tiene acceso a la información actualizada al momento de la situación de ese inmueble. Si tiene un gravamen, alguna hipoteca, si hay una litis sobre ese inmueble. Por ejemplo, quizá hay una litis sobre el derecho registrado, quizá hay una litis de sucesoral, quizá, porque era de una persona que falleció y ahora hay un pleito entre los herederos. Cualquier cosa que sea importante saber sobre ese inmueble, usted lo puede verificar con esa certificación de estado jurídico. Yo hice un programa hace poco. Eso lo entrega registro de títulos. Registro de títulos. Sí, si tú haces la solicitud por escrito, y me parece que ya hoy en día, entre 1 y 2 semanas tú tienes tu certificación. Y con eso ya tú puedes estar tranquilo de qué es lo que tú estás comprando. Ahí se verifica, por ejemplo, un dato interesante. Yo mencioné el tema de la matrícula y del serial, pero eso aplica para los papeles nuevos de los inmuebles. Ustedes han visto los certificados viejos, no tienen ese dato. Tiene una numeración, certificado de título número 75-80. Vamos a poner un número a lo loco. Eso no tiene una matrícula ni un serial. Entonces, con cierta frecuencia, si tú agarras los datos de ese título viejo que no tiene serial ni matrícula, por tanto no puedes hacer la consulta en la página del registro inmobiliario, tú puedes hacer la solicitud física y la depositas en registro de títulos para que te den la certificación de estado jurídico, y en muchas ocasiones esa certificación te va a dar un número de matrícula, lo cual también es otra información adicional que te va a servir. Eso me ha pasado, por ejemplo, con títulos muy viejos que ya tienen un número de matrícula que tú puedes verificar con esa solicitud. Yo recomiendo que se haga siempre eso para tú, obviamente, asegurarte ya con un documento oficial de que no tiene un gravamen en ese inmueble. A ver, en los contratos de compraventa, ustedes saben que siempre se coloca una cláusula que dice: el vendedor, fulano de tal, que la primera parte, se compromete a traspasar libre de todas cargas y gravámenes el inmueble tal. Bueno, él lo dice de su palabra, pues si tú tienes certificado de estado jurídico, tienes ya ciertas garantías. O sea, yo recomiendo siempre que hagan esa verificación junto con muchas otras verificaciones. O sea, tú me mencionaste también el tema de los plazos de entrega. De los plazos de entrega y también el margen de pago. Y los márgenes que tiene a favor el constructor para aumentar. Porque pasó, por ejemplo, que en la pandemia mucha gente que tenía un ahorrito quiso conseguir una segunda vivienda, y por poner un destino, por ejemplo, sí, Punta Cana, muchas personas adquirieron ese bien y le decían que le iban a entregar en X fecha, pero resulta que se les aplicó una tasa producto de la inflación y el costo de los materiales. ¿Hasta qué punto puede llegar ese margen? Y si eso se pudiera negociar antes de hacer el pacto en el contrato. Mira, en el tema de la entrega, vamos a hacer una separación. Por un lado tenemos los contratos de compraventa de inmuebles en el que un vendedor que ya tiene una casa construida te vende a ti. Tú vas a tu casa y tú estás jugando los palotes y él te vendió una casa ya construida. Ahí no hay ningún plazo de entrega más que los plazos de pago para
quizá la firma o suscripción de un contrato definitivo y le entrega ya el certificado de título, o sea, saca un contrato definitivo. Por ejemplo, un contrato de promesa de compraventa, se establecen ahí 3 pagos iniciales, quizás un préstamo bancario y se coloca ahí que el desembolso lo hará el banco, si es posible mencionar el banco, mejor todavía. Sí. Y un contrato definitivo a más tardar en fecha 30 de enero de 2024, por ejemplo, para poner una fecha. Entonces, ahí tú tienes un plazo de pago y un plazo de entrega de la documentación, de la carta de saldo también, para poder hacer el traspaso de la propiedad. Y bueno, esos son los plazos más elementales. Distinto es cuando tú estás contratando con una empresa inmobiliaria, con una desarrolladora, con una constructora, que tú vas a tener plazos de entrega. Yo he visto, lamentablemente, algunos contratos en los que se establece obligación de pago del comprador a una fecha no subordinada a la entrega de una fase de la obra. Es decir, el plazo de entrega, estamos en noviembre de 2023, el plazo de entrega de la obra es marzo 2025. Pero el 100% del pago de la obra hay que hacerlo a más tardar en marzo de 2024. O sea, tú vas a pagar, yo lo he visto, a pagar el 100% un año de la fecha límite de entrega y todavía podemos un retraso, porque también lo colocan a veces plazos de gracia. La fecha de entrega es marzo 2025, pero hay una cláusula en un parrafito que dice abajo, sin embargo, podrá el constructor o la vendedora tener un plazo de gracia para cumplir con la entrega de 6 meses adicionales, que tú sabes que lo van a coger, porque si no hay consecuencias lo van a utilizar, obviamente. Entonces, yo recomiendo siempre, coloquen o hablen con los abogados suyos para que revisen los contratos y asegurarse que eso esté así, los plazos para efectuar los pagos por fase del proyecto y obviamente colocar consecuencias en caso de incumplimiento. Aquí muchos contratos se colocan cláusulas que le llaman one way o cláusulas leoninas, que van solamente en favor de una parte y en perjuicio de la otra. Solamente, por ejemplo, el comprador, el que te está pagando, si no cumple con el pago en el plazo estipulado, en la fecha estipulada, se le aplica un recargo. Pero no se le aplica un recargo. Pero no hay que recargo vende. ni cláusula penal para el vendedor. Sí. En muchos contratos que yo he manejado, yo he forzado para que se le coloquen cláusulas de retraso para el vendedor, que es lo más justo, José, porque lo que aplica para ti, aplica para mí. Mucha gente verá esto que yo estoy diciendo y dirá, bueno, Juan Miguel, eso es muy difícil, mucha gente no lo acepta. Esa es la magia del libre mercado, esa dinámica de oferta y demanda. Si usted no está dispuesto a aceptar eso, vaya a otra constructora y peléelo. Y si esa no se lo da, vaya a otra constructora. Que me gusta mucho el apartamento de proyecto, hay 100 más, porque también hay sobreoferta inmobiliaria. Así que no se preocupen por eso. En la medida que usted comienza a exigir condiciones más equitativas en los contratos, usted va a crear también un cambio de cultura. No le acepten cláusulas leoninas a los constructores. Yo he tenido casos personales en los que yo he visto que se aplican esos porcentajes de cláusulas penales y al final, en el precio final, como el constructor se retrasó 18 meses, una rebaja del precio. Sí, lo he visto, lo he aplicado, sí se puede. Se puede, qué bueno, sí, porque uno ve muchos retrasos y, por ejemplo, un amigo compró una propiedad en Juan Dolio y tiene 3 años de retraso. Entonces, y seguramente no tiene cláusula penal. 3 años de retraso y no le han dado una respuesta definitiva y todo está paralizado y no se sabe en qué va a terminar eso y mientras tanto ya él tiene un dinero abajo. Claro, y antes de hablar de las alternativas judiciales, si se puede terminar el contrato por resolución, por resiliación, por nulidad, vamos a hablar un poquito de eso, pero en el tema, por ejemplo, de las entregas con ciertas características, eso también hay que colocarlo en el contrato. No solamente los plazos de entrega, sino las características del inmueble. Señores, si va a haber algún tipo de equipamiento, tipo de suelo que se va a utilizar, terminación, colóquenlo ahí también. Porque es muy duro también tú pagar, contando, por ejemplo, que una parte de la casa tiene mármol y resulta que cuando te entregan es otra cosa que no tiene nada que ver. Usted sabe que eso va a tener un impacto en el precio. El tema de las variaciones de los metrajes también pasa mucho. Que tú contratas una vivienda, vas a comprar una vivienda que tiene, se supone, 200 metros. Pero en el día de la entrega resulta que entre una cosa y otra miden y da 190 metros.
tú sabes que hay una lesión para ti. Tú estás en Claro que perjuicio sí. porque tú pagaste un precio X por 200 metros y te están entregando menos que lo que tú pagaste. Se puede hacer lo siguiente, incluir una cláusula en los contratos que permita un margen de variación del metraje. Yo a nadie le recomiendo que firme una variación de metraje de más del 10%. A nadie. 10% para mí ya es un tope que todavía se considera sano. Si te iban a entregar 100 metros y al final eran 90 metros. Eso es un margen que yo considero todavía de todo razonable. Y por supuesto ver cómo se distribuye ese metraje, porque quizás ese metraje puede incluir el parqueo. Puede ser que no lo incluya. Puede ser que incluya una azotea. Puede ser que incluya un área exclusiva. Y todo eso hay que tomarlo en cuenta. Por eso también se recomienda mucho, cuando usted está ya cerca de comprar un inmueble, aparte de tomar todas las previsiones que yo estoy mencionando y buscar un abogado que haga un buen contrato o lo revise el contrato que le proponen a usted. Que le advierta de las cosas que se pueden presentar en el futuro y le presente el peor de los escenarios para que usted sepa a qué se va a abstener. A todo eso, súmale la medición. Señores, haga una medición. Busquen un tasador y busquen también un agrimensor o un ingeniero que haga una medición y dice, mira, Juan Miguel, aquí faltan 35 metros de lo que tú compraste, hay problema. Entonces, eso tienen que tomarlo en cuenta porque ahí tú tienes que decidir, voy a comprar como quiera que sea y voy a negociar una rebaja del precio, ¿sí o no? O quizá, mira, me están faltando metros, pero ya yo estoy viendo que hay plusvalía, entonces yo voy a compensar, porque al final tú vas a tener que tomar una decisión que es la que más te conviene. No siempre la solución más conveniente es agarrar y, no, mira, vamos a resolver este contrato, vamos a terminar las obligaciones, quédate tú con tu apartamento y yo con mi dinero. Quizá eso es lo más sano en algunos casos, quizá no es lo más sano, quizá tú diste una oportunidad y tú dices, bueno, pero voy a perder tanto con el metraje. Sí, pero voy a ganar con lo otro. ¿Me entiendes? Con el tema de las amenidades y también con el tema de los accesorios, ¿cómo se maneja esa parte? Porque de repente te dicen a ti, tú vienes y me compras y vas a tener acceso a una casa club, aquí vamos a tener peces, tú vas a poder tener acceso a una playa artificial, te vamos a dar esto y todo, y vamos a tener una seguridad cancha de tenis, que es 24/7, un circuito cerrado, y te prometen tantas cosas que tú dices, pero yo voy a comprar porque si me van a dar todo eso, claro, yo voy a estar aquí prácticamente en el paraíso. Mira, vamos a hablar de dos tipos de amenidades que se ven en la práctica. Por un lado están las amenidades y los accesorios en los condominios. Hay que tomar en cuenta que si tú compras un apartamento, hay un régimen de condominio y eso va a depender mucho del reglamento del condominio. Ahí se va a estipular muchísimas cosas, incluyendo la distribución de cargas. Se va a pagar el mantenimiento de las áreas comunes por metraje. El que tiene más metros, por ejemplo, va a pagar más que el que tiene menos metraje. Quizá la distribución de carga es equitativa. Son 10 apartamentos y si hay 50,000 pesos mensuales de gasto, se divide entre esos apartamentos y ya. Pero también está el tema de las amenidades. Bueno, ¿quién tiene acceso a qué? Existe una azotea común. Eso es propiedad de todos los copropietarios de los apartamentos en ese condominio. Hay una terraza. ¿Cuál es el costo de mantenimiento de esa limpieza, esa seguridad, de esos equipos? Pero eso depende del reglamento del condominio. Usted va a tener que tomar en cuenta también que como parte del contrato se le va a tener que entregar a usted un reglamento debidamente aprobado con toda la documentación de ese condominio para usted saber qué usted está comprando y cuáles van a ser las cargas. Hay algunos apartamentos que son más nuevos y se puede hacer con los más viejos también, que es individualización de ciertas cargas. Por ejemplo, tú puedes colocar medidores de consumo de agua o medidores de consumo de gas para ver quién está consumiendo más gas y menos gas y distribuir de esa forma. Eso puede funcionar, por ejemplo, porque hay muchas veces que en un edificio tú tienes 10 apartamentos y quizá uno de los más grandes apartamentos que hay tiene quizá 300 metros, pero vive una pareja. Y tú tienes apartamentos quizá de 100 metros, pero viven 5 o 6 gente. La capacidad de consumo es mucho mayor. O sea, es equiparar según el consumo que tenga cada cual, porque la gente dice gas común, pero hay veces que he sabido de personas que instalan casi empresas en esos hogares, que son mujeres que se ponen a hacer bizcocho por encargo. Entonces tú dices, yo que lo que tengo un consumo de cocción de alimentos y demás, no puedo pagar lo mismo que una que está haciendo bizcocho. Y tenemos el gas común. Por eso que lo más justo es que se individualice siempre que sea posible, pero obviamente hay que tener el dispositivo para eso y preferiblemente que se prevea en el régimen de condominio, en el reglamento. Para que después no surja el problema. Sí, eso es lo ideal. Porque también hay que tomar en cuenta el régimen común, el supletorio, el que manda la ley de condominio. Si no se prevé nada
Dice la ley que las cargas comunes se distribuyen conforme al valor. No dice metraje, ni siquiera la ley no dice metraje, dice el valor. Lo que pasa es que hay una correlación entre valor y metraje. No, típicamente, mientras más grande el apartamento, más vale. Entonces, ahí se hace el prorrateo de quién paga más, quién paga menos. Si son muy pocos apartamentos y de tamaño que son, por ejemplo, muy parecidos entre ellos, uno tiene 200 metros y otro tiene 230 metros, quizá lo más sencillo es distribuir todo de forma equitativa. Sí. Pero insisto, lo importante es que usted sepa a qué usted se va a comprometer cuando compra ese apartamento. O también cuando compra en el caso de los complejos cerrados. Usted ha visto, por ejemplo, el caso de Punta Cana, Casa de Campo, Nueva Romana, son complejos cerrados. Ahí el régimen es distinto porque tú tienes unas amenidades que no son propias de un condominio. Por ejemplo, quizás en el condominio tú tienes una piscina, sí, con jacuzzi, pero en estos proyectos que yo te mencioné que son cerrados, tienen otras amenidades que también hay que tomar en cuenta. Bueno, te incluye, por ejemplo, canchas de tenis, canchas de basquetbol, en algunos casos hasta club de golf. Eso hay que estipularlo ahí. Y en algunos casos se establecen proyectos que están en construcción, que hay que entregar. Por ejemplo, se va a construir una casa club. Sí. Que te venden la constructora, esas amenidades, yo digo a mis clientes, señores, si te están vendiendo las amenidades y lo dice solamente en un brochure o en la publicidad, no se conformen con eso. Esas amenidades pónganlas en el contrato. Totalmente. Tiene que entregar una casa club. Tiene que haber una marina. Todos tienen que estar ahí. Porque al final, si no entregas, tú tienes más dificultades porque tú vas a depender de lo que hay en la publicidad, no de lo que hay en el contrato. Sí. Lo que pasa es que ahí entonces nos metemos en otra discusión, José, y es bajo cuál régimen estamos amparados como compradores. José, si tú me compras a mí mi apartamento, por ejemplo, el régimen que vamos a emplear para regular esa relación privada de naturaleza civil depende solamente del Código Civil y lo que diga el contrato, más nada. Y lo que diga en el contrato hay que respetarse. El principio general es pacta sunt servanda. Las obligaciones legalmente pactadas tienen que honrarse. Distinto es si tú le compras, por ejemplo, a una empresa inmobiliaria, una desarrolladora, una constructora. Ahí el régimen es un poquito distinto porque existe la ley número 358-05, que es la ley de protección de los derechos del consumidor. Lo que significa que tiene un régimen especial, privilegiado, que establece unos derechos en favor del comprador como consumidor final. En ese caso hay que tomar en cuenta ciertas prohibiciones de conducta que establece la ley, como por ejemplo la publicidad engañosa. Sí. Yo no puedo poner una constructora y comenzar a vender con amenidades de tal tipo, piscina, jacuzzi, esto, y al final no le entrego, porque eso es causa del contrato. Si me compra una persona ilusionado por esos accesorios y resulta que yo no entrego, yo estoy creando un perjuicio en contra de esa persona porque entonces el inmueble no vale lo que tú dices que vale. Ni tiene el valor, claro, a largo plazo, porque ya tú entonces lo compraste con una expectativa y no cumple con la misma. Entonces tú vas a tener ahí un régimen especial de ciertas garantías, derechos y regulaciones contra desperfectos, vicios ocultos. A ver, que también existe en materia civil normal, por ahí está muy reforzado porque hay más obligaciones que debe cumplir la empresa que está supliendo el bien o el servicio, en este caso, que está construyendo, que se está vendiendo y que tiene que mantenerlo todo en buen estado. Pero para que no se hagan muchas ilusiones, eso nos lleva a una tercera discusión. Hay casos en el que tú quizás le puedes comprar a una empresa desarrolladora y no necesariamente se aplica la legislación de consumidor. Por tanto, tú no tienes esos privilegios. ¿En cuáles casos sería eso? Cuando tú vas a comprar para explotar una actividad comercial y lucrativa. Okay. Porque en ese caso, José, tú no vas a ser el beneficiario final o el destinatario final del bien o el servicio. Significa que la constructora va a construir, te entrega y tú vas a explotar, por ejemplo, para Airbnb o para poner locales comerciales, negocios. Sí. Ahí tú no eres el beneficiario, el consumidor final. Tú eres parte de una cadena de suministro de bienes y servicios donde el final va a coincidir con el consumidor que compra ahí para vivir probablemente. Sí. Quiero que hablemos también de esa parte de Airbnb y quiero también que tú te refieras a algunas condiciones que se establecen donde previamente se dice que hay hoteles que son tipo condo, donde deben tener donde quien vende los amuebla y donde pone ciertas reglas también para que quienes compren allí
tengan la facilidad de hacer negocios. El tema de amueblado es delicado también, eso hay que mencionarlo. Eso hay que mencionarlo porque también hay veces que tú quisieras poner tu mueble, pero de repente hay un contrato que dice qué tipo de mueble y la persona o la empresa que lo va a suplir, que generalmente es la misma que lo construye. Y también es bueno que tú establezcas las diferencias entre comprar en un condominio normal X y comprar uno que sea amigable con Airbnb, Sí. porque he visto situaciones de personas que han comprado una propiedad X y que la quieren para relajarse, para vacacionar, pero que otro que está al lado y otros también la alquilan por Airbnb y resulta que ese momento donde ellos creían que iban a descansar en esa propiedad, se encuentran con una fiesta a todo dar. Claro, mira, en cuanto al mobiliario, tanto en compraventa de inmuebles como en alquiler de inmuebles, es una opción tú hacer la operación con muebles incluidos. Hay que tomar en cuenta que ciertos mobiliarios, como los electrodomésticos, son cosas que tienen un tiempo de vida útil. Es muy duro tú comprar con una característica, por ejemplo, que va a haber aire central o va a haber aire de 24.000 BTU que son inverter y resulta que los aires son de 18.000 BTU y son de baja eficiencia. Obviamente tú tienes un problema ahí, vas a pagar mucho más de energía eléctrica. Mira, el tema del mobiliario y del Airbnb son preguntas que uno recibe muy frecuentemente. En el caso del mobiliario hay que tener en cuenta que si vas a vender o vas a alquilar también con una cantidad de bienes muebles, aires acondicionados, lavadora, ese tipo de cosas adicionales que son mobiliarios, que son parte del inmueble, en ese caso tú tienes que hacer un inventario. Eso hay que tomarlo en cuenta. Eso es esencial, hacer un inventario descriptivo, tal tipo de aire acondicionado, tal tipo de lavadora, todo eso hay que enumerarlo. La marca, capacidad, todo. Idealmente con fotografías también se hace mucho eso, que toman las fotografías antes de, para que al final cuando haya una entrega no haya duda de qué tipo de activo fue que se incluyó en esa operación. Malo es tú pagar, por ejemplo, por algo que incluye aire central o un aire de 24.000 BTU, inverter, y al final tú recibes algo de una marca china malísima de 18.000 BTU que no es inverter. Tú tienes un perjuicio y vas a tener que reclamarlo, pero solamente vas a poder reclamarlo si está inventariado, porque si nada más dice, se vende con un aire acondicionado y con televisiones. Si no dice nada, te van a dar una televisión de 15 pulgadas que prenden en 15 minutos. Claro. Entonces, en cuanto al Airbnb, mira, el Airbnb es una forma de explotación del inmueble con estadías de corta estancia que no son exactamente iguales a los alquileres, es un poco diferente. Hay un nuevo proyecto de ley en el Congreso Nacional sobre alquileres que creo que es una necesidad nacional porque la normativa de alquileres está obsoleta, está dispersa y no solamente dispersa con las reformas legales, sino que hay una parte que depende de la legislación vigente, Código Civil, pero también con decretos del Poder Ejecutivo, y a ese desorden tú le sumas también sentencias del Tribunal Constitucional sobre algunos artículos de esas normas que yo te he citado. Por tanto, toda la normativa de alquiler está dispersa, tanto que me dio para hacer 2 videos en mi perfil de Instagram solamente sobre alquileres. El desorden. Es un desorden normativo. Una nueva normativa permitiría compilar todo eso. Esa ley establece en las primeras páginas que el Airbnb está, bueno, las estadías cortas están fuera del alcance de la ley porque básicamente es otro tipo de operación. La verdad es que actualmente se está llevando a cabo construcciones que desde un inicio le informan a los inversionistas si es Airbnb friendly. Porque de otra forma, si solamente el régimen es para habitación como vivienda, usted no puede explotarlo como Airbnb. Digo Airbnb, pero hay más aplicaciones. Es bueno que la gente lo sepa esto, porque de repente usted hizo una inversión, vive en el extranjero o vive aquí en Santo Domingo y la tiene en cualquier otro destino, pero claro, eso se define antes, porque cada vez hay más restricciones de familias que no quieren que se alquilen por el tema de las parrandas, por el tema del desorden. Seguridad. Por el tema de seguridad, por el tema también de que a veces hay actividades de prostitución. También. Y no quieren eso en su edificio. Pornografía también. Y todo lo demás. Entonces, sí, cada vez los dueños se están protegiendo y quieren separar
lo que es de uso para fines de aplicaciones, Claro. de renta, y lo que es de uso para fines de vivir. Oye, quien tiene hijos menores no quiere tener un apartamento al lado donde hay adultos entrando, un adulto diferente entrando cada día, de noche, o sea, obviamente es un riesgo. Eso tiene dos lecturas. Yo dije, mira, no se puede, pero te voy a decir los dos lados de la moneda, Sí. ¿verdad? Tú tienes por un lado la siguiente idea, y es, no debería llevarse ese tipo de explotación comercial porque es incompatible con la vivienda, con el vivir en el apartamento, que es lo que establece el régimen de condominio, el reglamento. De otro lado, tú puedes decir, bueno, el apartamento, la vivienda es mía. Mi derecho de propiedad está garantizado por el Estado, por la Constitución y por la ley. Y mi explotación yo la decido como yo quiera. Esa es mi libre autonomía de voluntad. Y el derecho de propiedad no es solamente la titularidad, son las ramificaciones o desmembraciones del derecho de propiedad. Disponerlo, explotarlo, gozarlo, disfrutarlo, cederlo, usarlo en garantía. Entonces, al final, la forma en la que yo lo manejo con mis asesorías, por ejemplo, es respondiendo una pregunta. El derecho de propiedad tiene ciertos límites y la Constitución le llama a esto la función social. Y es que el disfrute, el goce y el ejercicio de las desmembraciones de mi propiedad no puede implicar un daño en perjuicio de las otras personas, de terceros. Obviamente, si yo comienzo a explotarlo de esa forma, yo voy a crear un problema que va a perjudicar a las otras personas que viven ahí. Por tanto, yo diría, dentro de lo posible, esas limitaciones se coloquen en el reglamento de condominio desde un principio, y si no está, porque posiblemente no lo esté, porque muchos apartamentos son viejos, se coloquen en agenda para discutirse en una nueva asamblea del régimen de condominio para que eso se defina. Si la persona, al final, si la persona quiere obtener un nivel de rentabilidad, la única opción no es la explotación de corta estancia, puede alquilarlo como quiera que sea, ¿eh? Obviamente, si tú tienes más restricciones de alquiler, es un poquito más difícil. Si tú puedes alquilarlo como vivienda, es una cosa, pues si tú puedes alquilarlo como negocio, tienes más alternativas. Por ahí viene la otra discusión. ¿Puedes colocar un negocio en el apartamento? Probablemente no. Si tú quieres un negocio, tú típicamente vas a comprar o alquilar en una plaza comercial. Pero tú también tienes que tomar en cuenta un régimen también del sector, que es un régimen municipal. Si las reglas de uso de suelo, dispuestas por decisión del Consejo de Regidores de ese sector, prohíbe, por ejemplo, en esta calle, en esta calle, en esta calle, alguna actividad comercial, tú tienes otra prohibición más que va a tener que tomarla en cuenta. Entonces, ahí va a haber muchas discusiones entre los propietarios y el Consejo de Administración de los condominios sobre qué se puede hacer y qué no, por lo importante es que usted lo tenga claro el día que usted compre o alquile para que no se lleve una mala sorpresa. Pero también hay otros regímenes de venta que dejan únicamente en las manos de quien construyó la potestad de alquilar esa propiedad. Y es bueno que tú hables de eso, si es posible. Sí, me consta que hay algunos regímenes en el país que obligan a los nuevos compradores a que en caso de venta o de alquiler, ellos tienen que tener algún nivel de participación. Y no solamente con esa operación de compra o de alquiler, también incluso restricciones, lo que tiene que ver con ornato, con modificaciones. A veces se justifica, por un lado, para tratar de garantizar algo de uniformidad en las edificaciones. Eso tiene todo muy homogéneo, también conserva un poquito de valor. Si cada quien comienza a poner el toldo de color que le da su gana y el techo de zinc que le da su gana, tú vas también a crear una degradación de los precios en el sector. Entonces también hay que entenderlo por esa parte y también para depurar, quizás en algunos casos, el perfil de los compradores. No voy a hablar de clasismo, que sabemos que puede haberlo, un tema de clasismo. Sí, puede haberlo. Pero también por el tema del origen de los fondos que se emplean para comprar sus inmuebles. Quizás el desarrollador quiere garantizar que los compradores que van a estar ahí instalándose son personas cuyo capital viene de actividades lícitas. O sea, quizás un tema de clasismo por medio en algunos casos, pero si vamos a verlo más optimista, oye, no queremos que este sector o este complejo residencial, por ejemplo, que es una zona turística, se llene de lavadores, ¿tú entiendes? Totalmente. O sea, puede quizás tener alguna función positiva en ese sentido. Lo importante es que cuando la persona compre, en caso de que haya algún incumplimiento, ellos sepan cuáles son las alternativas judiciales que dijimos ahorita que la vamos a mencionar. Sí, ¿cuándo la gente debe acudir a la justicia en términos de incumplimiento? Mira,
En el caso, no sé si puedo mencionar los nombres de los casos que están en la Puedes prensa. mencionarlo, claro que sí. En el caso de Indizar, con el señor Rivera Ledesma, me consta que el expediente es de naturaleza penal. Muchas personas depositaron denuncias y querellas contra él y su empresa por esas operaciones fraudulentas. Entonces, una alternativa puramente penal sería tú denunciar o querellarte por el delito de estafa, que está en el Código Penal, 403 o 404, el Código Penal, si no recuerdo mal. Obviamente eso es una infracción penal en la cual tú tienes como intención que al imputado se le conozca una acción penal y pueda ser acusado y eventualmente condenado con una pena privativa de libertad, con prisión. Eso no quita que usted no pueda constituirse en actor civil. Usted puede hacerlo. Significa que en adición al proceso puramente penal que se le va a imputar esa infracción de estafa, usted también va a demandar civilmente por daños y perjuicios. Lo que pasa es que normalmente, típicamente, si usted pretende que fulano de tal caiga preso y adicionalmente le pague una indemnización, sus expectativas de indemnización quizás van a ser menores, porque no es verdad que lo van a condenar por 5 años de cárcel y también una indemnización, digamos, importante, ¿verdad? Entonces, tú modelas las expectativas por ahí. Si tú quieres más indemnización civil, generalmente tú te vas a lo civil, pero depende de las circunstancias del caso. Me explico. Si hay una operación puramente fraudulenta, calidades falsas o empresas falsas, yo recomendaría, sí, vete por lo penal. Si la empresa no existe, la persona no es arquitecto ni ingeniero, o sea, si hay falsedad por medio, quizás vete por lo penal. De hecho, hice un programa de televisión, tengo un programa en CDN, se llama Estructuras, con mi hermana Leila Mejía, y llevamos una abogada experta en temas inmobiliarios, y ella recomendaba públicamente, miren, yo recomendaría que si no hay ni un blow puesto, ni una varilla, se vayan por lo penal. Es una teoría perfectamente válida. Ahora, la vía civil, ¿para qué funcionaría quizás mejor? Cuando hay un incumplimiento, por ejemplo, en las fechas de entrega, lo que hablamos ahorita, sí, en ciertas terminaciones, ahí tú puedes demandar civilmente. Entonces, ahí tú tienes un catálogo de acciones. Entonces, voy a tratárselo lo más esquemático posible. La vía número 1 sería una no litigiosa, sería, una terminación de mutuo acuerdo. A eso le llamaríamos resolución convencional. Si yo te vendo a ti y al final hay un cumplimiento, José, vamos a terminar esto por la buena. Firmamos un documento, terminación contractual o resolución convencional, en la que ya damos por finalizado el contrato. Quizás se puede establecer por ahí alguna indemnización. Mira, vamos a aplicar un 5%, quizás está amparado una cláusula penal del contrato original y nos ponemos de acuerdo por ahí. Y ahí se insertan, por ejemplo, lo que llaman las cláusulas transaccionales, que son propias de los acuerdos transaccionales, que es lo que dice el Código Civil. ¿Qué es un acuerdo transaccional? Es un acuerdo que evita o pone fin a un litigio. Porque al final, si nos ponemos de acuerdo para terminar esto, es para no hay un tribunal. O sea, se ponen las cláusulas transaccionales para que al final nadie demanda a nadie. Eso es lo ideal. Puede haber una negociación amigable previa antes de llegar a ese punto. Eso también puede funcionar con algún intermediario. Pero eso, digamos, eso está dentro de lo amigable todavía. Eso concibe un ambiente de conciliación, como lo hacen la mayoría de los tribunales, donde reúnen a las partes y le dan un tiempo para saber si están de acuerdo Así o no. Es. Sí, mira, la transacción es posible todavía cuando hay un expediente abierto, pero no ya cuando va a estar en estado de fallo. O sea que, y de hecho he visto en los tribunales también algunos jueces que promueven eso. De hecho, es una política activa de los tribunales de la República promover que se lleguen a acuerdos, promover las conciliaciones amigables, que es muy útil, no solamente porque es lo ideal hacerlo por la buena, sino también para un poquito quitarle un poquito de saturación al sistema de justicia que está colapsado de experiencia, sí, que también a ellos les conviene. Pues digamos que no podemos de acuerdo. Ok, vamos entonces a demandar. ¿Por cuáles causas podemos demandar a un vendedor? Bueno, podemos demandar, por ejemplo, por resolución judicial. ¿Qué es la resolución? Es la terminación por incumplimiento. No te entregaron la fecha estipulada o hay un cumplimiento grave principal. Vamos a demandar la resolución del contrato. La resolución del contrato te va a permitir la terminación de todas las obligaciones recíprocas. Ya yo no te debo nada a ti ni tú a mí.
y va a colocar las cosas como se encontraban antes. Usted puede quizás en algunos casos demandar la resolución del contrato por también pedir daños y perjuicios. Quizás hubo incumplimiento, pero yo puedo demostrar que ese incumplimiento se tradujo en un perjuicio económico que yo estoy percibiendo. Entonces, yo puedo demandarlo ahí en ese caso también, pero naturalmente el daño no se supone, no se presume. El daño hay que probarlo. Si yo avanzo una cantidad de dinero y tú me incumples y al cabo de 3 años, por ejemplo, tú sabes que vamos a resolver el contrato porque tú me incumpliste, ¿qué pasa con ese 500,000 o 2 millones de pesos que yo avancé? Yo pude haber ese dinero lo pude haber invertido en otra cosa, en un certificado financiero, en fondos de inversión, puestos de bolsa, en un negocio. Por tanto, yo tengo quizás en algunos casos un daño emergente, un daño actual que estoy percibiendo ahora, pero también en algunos casos un lucro cesante. Entonces ahí viene la discusión, bueno, ¿cuánto yo pude haber ganado? Se mira la indexación, la inflación, y ahí tú puedes entonces pretender quizás que se te compense con algo. Pero digamos que tú quieres, como quiera que sea, cumplir el contrato, tú no quieres resolverlo entonces. Si tú quieres que se construya eso, no obstante, o que te entreguen, tú demandas con la siguiente forma: demanda en cumplimiento o ejecución de contrato. Tú intimas a la persona, José, cúmpleme, constrúyeme. Entonces, en ese caso tú tienes otras alternativas, por ejemplo, aparte de daños y perjuicios, si los hay también, que siempre es posible pedir daños y perjuicios, algún mecanismo de constreñimiento. Por ejemplo, el juez puede ordenar en su sentencia una medida de astreinte. La medida de astreinte es una medida combinatoria. Lo que hace es constreñir, forzar a una parte incumplidora a que cumpla con un mandato judicial. Se le condena a 5,000 o 10,000 pesos por cada día de incumplimiento en la entrega. Ojo, el astreinte no tiene carácter indemnizador ni reparador. No te están indemnizando. Eso es como una multa. No es una multa, pero es como una multa. Funciona como si fuera una multa. Sí, pues tiene un carácter combinatorio. El juez puede definir también el destino de esas 30, ¿va? Quizá por una fundación sin fines de lucro. Pero el tema es forzar para que esa persona hay un cumplimiento. Otras alternativas que puede ejercer una persona es demandar en nulidad el contrato. Normalmente las nulidades se interponen por vicio de consentimiento, error, dolo, culpa. Si hay un vicio de consentimiento, falta de capacidad, se puede demandar la nulidad del contrato, y eso lo que hace también es colocar las cosas como se encontraban. Ahí se devuelve el dinero a la persona que invirtió. Correcto. En fin, hay varias alternativas judiciales que tú puedes agotar. También es posible en algunos casos, si el contrato lo permite, lo que le llamamos resiliación. La resiliación es una forma de terminación unilateral de los contratos, pero tiene que haber una cláusula que te lo permita. Por ejemplo, una cláusula que quizá en el apartado sobre vigencia del contrato o terminación del contrato, te va a poner ahí, por ejemplo, en cualquier momento la primera parte puede resolver el presente contrato sin indemnización alguna. Claro, eso es un poco abusivo, pero lo puede poner. Hay que tener en cuenta con eso, porque las terminaciones unilaterales se prestan a arbitrariedades, a abusos que pueden ocasionar un perjuicio. Pero aún te ocasiona un perjuicio si había una cláusula que permitía la resiliación, no hay perjuicio porque tú consentiste en eso, ¿me entiendes? Ya fuera de la parte puramente judicial civil, tú tienes quizás las cláusulas arbitrales, en algunos casos, especialmente cuando son compraventas de cantidad de dinero ya importante, muchos millones. Se habla mucho de arbitraje. El arbitraje está supeditado a que haya una cláusula arbitral. La cláusula arbitral puede estar contenida dentro del mismo contrato o en un contrato distinto, porque puede ser que no esté en ningún contrato, pero una vez ya tenemos el problema, podemos hablar tú y yo, mira, no queremos los tribunales son inseguros, son muy lentos, vamos a asumir una cláusula arbitral, vamos a firmarla válidamente. Se establece un nuevo contrato para eso. Un nuevo contrato, se puede estar perfectamente, y ya con eso se le atribuye competencia a un árbitro o a un panel arbitral, y ya eso se hace con la Cámara de Comercio y con una ley de arbitraje que tiene sus ventajas. La ventaja del arbitraje es que es más rápido, número uno. Número dos, es más discreto también. Tú sabes que las audiencias son orales, públicas y contradictorias. Se ventila todo ahí. Quizás algunas empresas, por ejemplo, le tienen un poquito de miedo al daño reputacional y no quiere que se ventile públicamente eso, pero un arbitraje se puede llevar, digamos, un poquito más discreto. Un ambiente más discreto. Claro, y tiene sus consecuencias también en cuanto a las posibilidades de impugnación o de ataque a la decisión arbitral. Un laudo arbitral, que cómo se llama la decisión que adopta un árbitro,
típicamente puede no ser objeto de ningún recurso, salvo que en algunos casos se pueda pretender una forma de anulación. Por ejemplo, que hay un arbitraje y resulte que yo ponga en duda, mira, realmente yo nunca acepté el arbitraje, por ejemplo. O quizá para algunas cosas se preveía arbitraje y para otras no, ¿me entienden? Eran múltiples negocios, para unas sí y otras no. Eso se puede discutir también, pero el arbitraje al final es como, yo tengo un profesor que decía, señor, el arbitraje es como tú ir a un restaurante caro. O sea, tú pagar por un lujo es algo más eficiente, pero tiene un costo. Sí, va a costar más. La justicia es gratuita. Lo que tienen son pagos de impuestos y sellos, tonterías. Que tú que pagarle es al abogado, pues al árbitro hay que pagarle. Entonces, puede haber incluso hasta problemas sobre el tema de ponerse de acuerdo sobre el monto del árbitro, porque no cobran barato. Entonces, eso es otra alternativa. Otra alternativa, porque hay muchas, y no quiero aburrirte con esto. Pero no, es bueno que la gente tenga las herramientas. Sí, para que ustedes sepan, en el caso de cuando aplica la ley de protección del consumidor, esto no aplica si es de Juan a Pedro, ¿eh? Esto no aplica aquí. Si es Juan a Pedro, Proconsumidor no tiene vela en ese entierro. Si es entre consumidor y constructora o desarrolladora, usted puede apoderar a Proconsumidor, que es una entidad puramente administrativa. Proconsumidor puede llevar a cabo reuniones para conciliar, que también es amigable. Es lo que habitualmente hace. Es lo que ellos hacen generalmente. Entonces, si no hay conciliación, se le mete un acta de no acuerdo o acta de no conciliación, y ellos pueden iniciar un expediente con un proceso administrativo en contra de esa empresa, sí, para detectar si hay violación a los derechos del consumidor. Vamos a moderar un poquito las expectativas con la gente porque ha habido mucha confusión y ya hay jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Constitucional que fija cuál es el ámbito de competencia y los límites de las atribuciones del Proconsumidor. Vamos a dejar eso muy claro. Señores, Proconsumidor no puede ordenar indemnizaciones, no puede multar, no puede constreñir. Hay muy poca cosa que puede hacer. No puede anular un contrato. No puede. Y punto. ¿A qué está limitada la función de Proconsumidor? En algunos casos tienen la potestad de, especialmente lo que tiene que ver con salud pública, ordenar el retiro de algún producto. Si ha comprobado, por ejemplo, un riesgo para la salud pública, quizás, pero ahí también se solapan funciones de salud pública. O sea que hay que cerrar un negocio determinado. Ellos tienen que apoderar tribunales para muchísimas cosas. Entonces, para lo que es más útil es comprobación. Si Proconsumidor evalúa el caso y detecta que hay una violación de derecho del consumidor porque hay publicidad engañosa, hay productos defectuosos, ellos pueden dictar una resolución administrativa vinculante porque tienen todas las propiedades de las actuaciones de la administración pública y ahí puede comprobar esta violación, esta violación, esta violación. O sea, que en materia judicial es como un sello que te ayuda ante cualquier demanda. Te puede ayudar. Entonces, vamos a decir la cosa buena y la cosa mala. Si te vas por la vía de Proconsumidor y se comprueba esas violaciones al derecho del consumidor, lo bueno es que tú tienes ya unas pruebas, unas evidencias que se van a incorporar al inventario de pruebas en el expediente que va a llevar en la justicia. Por ejemplo, el Proconsumidor detectó que hay violación de este artículo de la ley del consumidor. Con eso yo demando civilmente a los tribunales y yo llevo eso, ¿me entiendes? Teóricamente tú le ahorras al juez parte del trabajo porque ya una entidad competente dictó una decisión que tiene carácter vinculante. ¿Qué pasa? Esa resolución del consumidor es recurrible. Eso implica más tiempo. Si te tiraste 6 meses en Proconsumidor, para poner un plazo X, si vas a recurrir, si alguien recurre en reconsideración esa decisión, súmale ahí 6 meses más, un año más. El siguiente recurso después del recurso de reconsideración que se deposita ante Proconsumidor puede también ser atacado. Entonces tú tienes una serie de recursos adicionales, recursos jerárquicos, recursos contencioso administrativo que se interpone ante el Tribunal Superior Administrativo contra esa entidad e incluso puede escalar hasta la Suprema Corte de Justicia con un recurso de casación contra la sentencia del Tribunal Superior Administrativo. Entonces, señores, métanle ahí lápiz, está hablando fácilmente de 5 o 6 años. Piénsenlo bien. Piénsenlo bien. Puede ser muy útil o puede ser un retraso muy importante para su caso. No es obligatorio agotarlo y he visto casos en los que retrasa y he visto casos en los que da muy buenos resultados. Eso depende. Si ustedes deciden agotarlo, ustedes lo que hacen es utilizar esa resolución
como parte del fardo probatorio que va a acompañar ese expediente en la reclamación civil. O sea que Proconsumidor, para comprobar, puede funcionar. Ellos no van a poder multar. Y todo tiene mucho que ver con la redacción legal, señores. Es que lo que llaman la capacidad sancionadora del Estado, el legislador es muy celoso con eso. Yo estoy de acuerdo. Cuando tú permites que una entidad, sin pasar por El filtro judicial. el filtro judicial, muy bien, exacto, tal cual. Obviamente se presta a ciertos atropellos, a ciertos abusos. Entonces, de acuerdo a esa jurisprudencia que yo mencioné, Proconsumidor, si quiere agotar esos mecanismos de constreñimiento coactivo que son sancionadores de la administración pública, tiene necesariamente que apoderar a un tribunal. Entonces eso, por un lado, vamos, igual, yo tratando de ser objetivo, por un lado es bueno porque evita un abuso administrativo al margen de un filtro judicial. Claro. Quizás sí. Por otro lado, tú haces la crítica, el problema es que alguna gente dice, y yo lo puedo entender, convierte a Proconsumidor en un órgano decorativo. Claro, porque no le da el poder sancionador. Sí, entonces es un lío porque la gente va acudiendo a la protección porque se llama Proconsumidor y no encuentra esa protección, sino que más bien es una certificación o una verificación de los hechos. Claro. Y también una ayuda para conciliar. Sí, lo bueno en todo caso de usar la normativa de protección del consumidor es que aún tú no vayas a Proconsumidor, si tú te vas a apoyar en esa normativa porque resulta aplicable a tu caso, tú puedes utilizarla en un tribunal civil, igualito. O sea, que sea apoderada la jurisdicción civil, el juzgado de primera instancia, el Distrito Nacional, por ejemplo, no impide que tú uses la normativa de Proconsumidor, la vas a poder, de la ley 358 de consumidor, la vas a poder utilizar igualito. O sea, que tú no estás sacrificando gran cosa tampoco. Lo que yo siempre insisto con mis clientes, y lo hago mucho en mis videos también, es, señores, buenos contratos, porque tanto Proconsumidor como un árbitro, como un juez, al final lo que se va a apoyar es en el contrato. El contrato, mientras mejor elaborado está, mientras mejor redactado, más previsiones, tú tienes más certeza del negocio jurídico, tú tienes menos improvisiones. El árbitro o el juez no tiene mucho que inventarse, el contrato es claro, ¿me entiendes? Claro. Es verdad que nuestro sistema jurídico, al ser romano-germánico, nosotros tenemos un sistema que se apoya en la ley escrita, que tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Una de las cosas buenas es que todo está previsto en la ley, o sea que si el contrato tiene, digamos, nada más 3 paginitas, hay muchas cosas que el Código Civil, de forma supletoria, lo va a abordar. Pero lo malo es que la norma queda petrificada en el tiempo y se vuelve obsoleta. Nuestro Código Civil tiene casi 200 años, ¿tú me entiendes? O sea, eso toma y deja cosas buenas y cosas malas. Lo que sí tú puedes hacer para garantizar un buen negocio de compra-venta, de alquiler, es un buen contrato y una buena asesoría. Señores, es verdad que una persona que es charlatana e incumplidora te va a incumplir con contrato o sin contrato, porque el charlatán no tiene cura. ¿Me entiendes? Pero tú tienes más herramientas para defender. Lo que pasa es que si tú tienes un buen contrato, muy bien revisado, con la cláusula que te protegen a ti, tú tienes herramientas que el día de mañana la vas a necesitar cuando vayas a un tribunal. Entonces, los buenos contratos hay que tenerlos. Términos claros términos de pago, condiciones de entrega, plazos, jurisdicción competente, por ejemplo, porque a veces la gente compra con un constructor que quizás está aquí en la capital y la construcción está fuera de la jurisdicción y resulta que hay que demandar en otra jurisdicción que te queda más incómodo también. Señores, elige una jurisdicción por un contrato que te queda cerca, el Departamento Judicial de Distrito Nacional, para no tener que ir a litigar afuera en el interior, ¿me entiendes? Todo eso, el tema de las calidades, le van a comprar, por ejemplo, a una sucesión, son muchos copropietarios. Señores, dejen eso claro ahí. Le estoy comprando a fulano, fulano y fulano, que cada uno tiene un 33.3% de la propiedad con ese título, garantícenlo ahí. Y al final lo que ustedes gasten en un contrato va a valer la pena. Usted comprar, y yo lamentablemente lo he visto, y tengo clientes que lo han hecho, lamentablemente me da mucha pena. Gente que ha hecho operaciones de millones de dólares, yo he visto personas que lo han hecho, personas que han invertido 2 millones de dólares en una villa, por ejemplo, en un proyecto cerrado, y no quieren pagar una revisión de contrato de ¿cuántos miles de pesos? No voy a hacer una cifra para no ser indiscreto. Señor, es el equivalente a usted comprar un Ferrari
Y no ponerle seguro. Ponerle un tanque de gas. Sí, sí, sí. Y un seguro de ley. O poner el seguro famoso de aquí del país. Vas a perder lo más por lo menos. Paga un buen contrato y una buena asesoría, porque eso es lo que va a proteger tu inversión. Todo ahí debe quedar perfectamente claro, desde el contrato de opción de compra del inmueble hasta el contrato definitivo. Todo debe quedar ahí claro. Claro. Es que bueno que tú has tenido este acercamiento y que te hemos invitado para que tú expliques todo eso, porque hay una sociedad que necesita esa protección, que necesita esa información y que necesita esas herramientas. Y todo se precauciones resume, también. claro, todo se resume, señores, en buscar un buen asesor. Sí, incluso, o sea, antes de cerrar, hay muchas precauciones que tú puedes tomar, que yo mencioné solamente ahorita, bueno, mencioné el contrato ahora y el tema de la certificación de estado jurídico, pero hay otras precauciones. Por ejemplo, si van a comprar en un condominio, reglamento del condominio para que sepa qué se puede hacer y qué no. En un sector donde se pueden hacer operaciones comerciales o no, entonces tiene que buscar la normativa del ayuntamiento. Baja al ayuntamiento y pide las resoluciones del Consejo de Regidores para ver el uso de suelo. ¿Es comercial? ¿Es vivienda? ¿Es mixto? Hay que definirlo eso. Si es una obra, mis colegas que son especialistas en temas inmobiliarios dicen, tú puedes verificar si la obra está aprobada. Ve al ayuntamiento para que verifique si en planeamiento urbano. Si tiene todos los permisos. Si tiene los permisos y también al Ministerio de la Vivienda. Si esa obra no tiene aprobación alguna en el ministerio, en el ayuntamiento, usted está comprando un riesgo. Si la compañía, por ejemplo, no existe, ¿qué pasa si te vende una compañía que no tiene RNC ni registro mercantil? Hay que tomar en cuenta ese escenario. A ver, si no tiene personalidad jurídica, no tiene capacidad. Entonces es una causa de anulación. Pero también un abogado te va a poder decir, por ejemplo, esto. Es posible que tú vendas o compres en lo que la compañía se está formando. ¿Tú sabías eso? Sí, eso ha pasado. Pero la ley lo permite. Sí. ¿Qué pasa si la compañía al final nunca tiene personalidad jurídica porque nunca terminó la constitución de la compañía? Quedaste tú enganchado. Y sin los recursos Quien para queda obligado es la persona física que firmó. Por ejemplo, si firmó José Peguero a nombre de... ¿Qué nombre le ponemos? Sí, vamos a ponerle Rosita Constructora. Rosita Constructora. Si Rosita Constructora nunca terminó de constituirse, ¿quién queda obligado? Es José Peguero. El tema ahí es que, bueno, yo confío en la solvencia de José Peguero con persona física o yo confiaba más en la solvencia de esa empresa. Y ahí viene todavía más debate, que yo lo mencioné en el último video. ¿Qué pasa también cuando con quien tú contratas es una empresa cuyos accionistas son otras empresas? Ahí no hay forma de entrar. Tú tienes separación también de personalidad jurídica. Sí. Entonces, a veces tú compras a un grupo multinacional porque tú confías en su solvencia. No, la gente no tiene forma de quedarme mal. Pues yo lo que hace es que constituyen empresas pequeñitas para no comprometer el patrimonio de la empresa matriz en esos negocios, para que en caso de una demanda... Y ahí evaden todo eso. Ay, Dios mío. Sí, lo que pasa es que ahí viene, por ejemplo, la magia de normativa como la de protección del consumidor, que establece el concepto de solidaridad. Sí. Me vendió fulano de tal, que es una empresa que tiene mucho menos activos. Sí, pero si yo demuestro esa cadena de solidaridad, yo puedo mandarlo rastrearlo. A todos uno lo puedo mandar. Pero pues, tú tienes que saberlo, que aplica en ese caso de que aplica la ley de normativa del consumidor, la ley de protección del derecho del consumidor, no aplica necesariamente en otros casos. Qué bueno. Bueno, gracias Juan Miguel Castillo Roldán por tu tiempo. ¿Dónde la gente puede seguirte? Porque estás muy activo en Instagram y también en otras redes. Mira, si les gusta este tipo de contenido, yo trato de hacerlo, José no me deja mentir, yo creo. Muy didáctico, muy ágil, muy y divertido, en muchos claro casos. Que sí. Van a ver videos educativos, son breves, son concisos, tienen animaciones, tienen imágenes de apoyo. Sí. Ustedes no se van a aburrir de... Ahí está Juan Miguel una hora hablando de teoría del derecho. No. Cosas prácticas, breves. Pues si algo bueno es breve, es bueno dos veces. Sí. Y ese perfil se llama @legalcpr, @legalcpr. Ahí yo publico videos más o menos una vez al mes, 2 al mes, sobre estos temas. Hay temas contractuales. Mira, yo ahí he tocado todo tipo de temas de derechos a la cultura, temas constitucionales, reformas legales. Pero son videos que yo creo que el que más dura 5 minutos, pero normalmente es un video de 1 minuto y medio. Son bien didácticos. Para que usted ahí, y todo con su rigor. A ver, yo hago un esfuerzo en que se guarde el rigor técnico de que si se habla de una ley, pues
citar Se el coloca. artículo, la sentencia, ahí todo muy bien cuidado. Por ejemplo, uno de los últimos videos que yo publiqué ahí fue el video de analizando la situación de la zona colonial, Ay, sí, del escándalo. del incidente que hubo. Sí, sí, Y sí. yo ahí me puse a analizar, ok, ¿cuáles son todas las cosas que pudieron haber pasado ahí? Por todo con su base legal. O sea que Sí. también hay cosas que se conectan con incidentes de momento. Totalmente. Así que te agradezco tu tiempo, tu dedicación y sobre todo por alentar a los dominicanos que viven aquí en este país y a los del exterior que me estaban pidiendo desde hace muchos Que días se esta cuiden. entrega. Señores, hay muchas oportunidades de inversión en el país, en el interior también, en la capital y en el interior. Pero es cuidarse, señores. Si van a usar parte de su patrimonio para comprar una vivienda donde ustedes van a estar con su familia o a poner un negocio, un emprendimiento, se van a arriesgar, no compren sin primero una asesoría legal adecuada. Sí. Bueno, gracias. Gracias de corazón. Compartan este contenido para que llegue a muchas más personas. Bye, bye.